La congresista de Podemos Perú, Cecilia García, con la firma de los integrantes de su partido, están presentando un proyecto de ley referido a las AFP, pero esta vez solicitando que se autorice la devolución de 10 UIT, que corresponde a 43.000 soles, a todos sus afiliados, esta vez sean activos o inactivos, para que puedan atender, según lo que ellos argumentan, las condiciones sanitarias y económicas de millones de afiliados golpeados por la pandemia. Hay que recordar que el expresidente Manuel Merino, en el poquísimo tiempo que estuvo en el cargo, promulgó la ley que permitía el retiro de hasta 4 UIT del Fondo Privado de Pensiones de las AFP. De hecho, estas devoluciones todavía están en curso, pero la pregunta es, ¿qué podría pasar con esta segunda propuesta tal y como la vienen planteando? Vamos a conversar de temas con Iván Alonso. Él es asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primero me gustaría saber su opinión sobre esta nueva propuesta, ¿no? Que ahora llama mucho la atención por lo que se está pidiendo en sí, ¿no? Primero se discutió mucho por la devolución de las 4 UIT, finalmente esta se aprobó y ya está en curso. Pero ahora se está pidiendo la devolución de 10 UIT, o sea, 43.000 soles. ¿Esto es peligroso? ¿Qué es lo que piensa usted sobre esta propuesta? Es peligroso, es una medida más que socava el sistema de pensiones, y cuando digo socava el sistema de pensiones no es que esté afectando a las AFP, se está afectando a los afiliados, se está afectando su futuro. Ajá. ¿No? Estos retiros van a dejar sin pensión o con una pensión irrisoria a mucha gente que no va a poder acumular en los años siguientes una cantidad suficiente para tener una pensión con la que pueda vivir. Ya los retiros anteriores han dejado a casi 2 millones de afiliados con un saldo de cero en sus cuentas. Este retiro de 43.000 va a dejar a muchísimos más con un saldo de cero. Claro. Y no todos tienen una edad que les permita en el resto de su vida laboral construir un fondo adecuado. Exacto. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque cuando una persona afiliada a la AFP, que sí, es verdad, muchos han quedado sin trabajo, están siendo golpeados fuertemente por la pandemia y pensamos en, bueno, un beneficio, no vamos a recibir esa platita, ahorita la necesitamos y tal, pero no se está pensando o proyectándose en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esos futuros afiliados? Y como usted bien lo dice, van a quedarse en una absoluta desprotección, en el sentido que ya no van a poder contar con un seguro de salud, porque al tener fondo cero pierden este beneficio y parece que eso no están tomando en cuenta. Ahora, la congresista García manifestaba que hay que ver las cosas del presente, ¿no? ¿Para qué pensar en el futuro si el presente está bastante golpeado y hay que atenderlo ya? Es lo que ella dice. Hay que pensar en el futuro porque el futuro va a llegar. Claro. Este es un beneficio, entre comillas, es darle la posibilidad a la gente de gastar lo que ha acumulado tras años de esfuerzo y quedarse sin una pensión en el futuro. O sea, es un beneficio, entre comillas digo, temporal, porque la gente se lo está dando a sí misma a costa de su futuro. Beneficio sería si le dan el bono universal a la gente, claro, o algún otro tipo de apoyo, pero esto es simplemente una autorización para que la gente gaste por adelantado. Y 43.000 soles, yo entiendo las necesidades, pero 43.000 soles es mucha plata. El sueldo promedio en Lima son alrededor de 1.700 soles, o sea que 43.000 es para una persona promedio equivalente al sueldo de 2 años o 3 años. Realmente se necesita tal cantidad de liquidez para una segunda ola que todavía no sabemos de qué tamaño será y cuánto durará. La verdad que es un proyecto sumamente imprudente. Ahora, cuando se es como si uno dijera, tengo un seguro médico
lo voy a cancelar para recuperar la prima que he pagado y con eso vivir estos meses, ¿no? Si hay una segunda ola, pero me quedo sin la cobertura. O sea, estoy poniéndome en riesgo a mí mismo, ¿no? Desprendiéndome de lo que me va a proteger en el futuro. Ahora, cuando se hablaba, por ejemplo, del último retiro de las 4 UIT, que insisto, todavía están en este proceso de la devolución, se hablaba cómo iba a afectar al sistema de pensiones, ¿no? Y se decía en ese momento que este tiene un efecto o un impacto a corto plazo y que de alguna manera en poco tiempo se va a recuperar. Ahora, con este planteamiento, ¿podríamos decir lo mismo? No, yo no sé qué está pensando la gente que dice que en poco tiempo se va a recuperar. Es verdad que la gente que retira, en la medida en que siga aportando, y eso significa en la medida en que tenga un trabajo dependiente formal, va a poder juntar nuevamente una cantidad, pero no va a recuperar lo que ya retiró, porque esos fueron aportes del pasado, que ya desaparecieron. Va a poder juntar de aquí en adelante, y si tiene todavía suficientes años de carrera, de vida laboral por delante, quizás ese fondo le alcance para tener una buena pensión, una pensión que le permita mantener su estándar de vida cuando se jubile, pero no va a ser el caso de todos los que retiren, particularmente con un retiro de esta magnitud. Claro, pero los jóvenes podrán volver a aportar, generar el pozo, pero hay otro grupo que está en el sistema informal, por ejemplo, o que emite recibo por honorarios, ¿no? Que no van a volver a aportar o que se van a quedar con pensión cero, y también esa es la preocupación. O simplemente gente que tiene ya 50 años. También, claro. Y solamente tiene 10 o 15 por delante. Se va a llevar lo que acumuló en los últimos 30 años y en lo que le queda de vida laboral no va a poder llegar al mismo nivel a donde había llegado hasta este momento. Ahora, la explicación de la congresista García, que está proponiendo este proyecto de ley, ella dice que es vital, ¿no?, recurrir a estos fondos de las AFP, porque los peruanos necesitan reactivar su economía. Es decir, desde su punto de vista, este dinero que han venido aportando los afiliados durante varios años, tienen que cobrarlo ahora. Este es el momento, porque la están pasando difícil por la pandemia y ahora peor con la segunda ola, y eso les va a permitir poder alimentarse, poder crear un negocio, hacer algo con ese fondo. ¿Qué opina usted? No, esa es una visión alarmista. El año pasado, cuando se decretó la cuarentena y se cerró buena parte de la economía, tan solo en Lima Metropolitana, porque no hay cifras para el resto del país, en Lima Metropolitana se perdieron más de 2 millones de empleos entre los meses de febrero y mayo. Al día de hoy, ya el 90% de los empleos que se perdieron se han recuperado y la economía sigue mejorando día a día. Así que es una visión alarmista decir que los peruanos en general necesitan sacar sus fondos de la AFP, que esto es vital para que puedan mantenerse en los próximos meses. Creo que eso no corresponde a la realidad. Simplemente se está usando un caballito de batalla, que es el sistema privado de pensiones, para llamar la atención y para ganar alguna popularidad. Ya hemos tenido la experiencia de la primera ola, ¿no?, donde sí, la situación fue bastante difícil, adversa y nueva para muchas personas, ¿no?, que de pronto no tenían un ahorro, que de pronto no sabían que esto iba a pasar, que perdieron sus trabajos, que les bajaron el sueldo y tal, pero también hemos visto cómo la economía poco a poco se ha ido recuperando, no al nivel en el que nos encontrábamos antes de la primera ola,
pero sí las cosas iban a cambiar y han ido cambiando. Ahora tenemos una segunda ola, el escenario cambia, pero tampoco la idea es pues pensar que ya todo va a ir mucho peor que cuando llegó la pandemia. Sí considero también que es como entrar en un terreno un tanto alarmista. Ahora, con el último retiro que permitía la devolución de hasta 4 UIT, la SBS estimaba que 4,5 millones iban a pasar a tener un fondo cero, ¿no? Y esto sería cerca del 60% de afiliados que van a tener pues pensión nada, cero. Y si se aprueba este proyecto, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos quedan desprotegidos? ¿Se ha hecho un cálculo a raíz de la propuesta? No se ha hecho un cálculo que yo sepa, pero muchísimos, porque hay cientos de miles, quizás millones de afiliados que hoy día, después de los retiros anteriores, tienen menos de 10 UITs en sus fondos de pensiones. Así que si todos hacen uso de esta facultad de este proyecto, si se convierte en ley, vamos a ver cientos de miles y quizás millones más de afiliados que se van a quedar con cero en su fondo de pensiones. Y el día que se jubilen, ¿no? ¿Dónde va a estar el Congreso? ¿Quién le va a decir a la gente qué pasó, por qué se quedaron sin pensión? Es un proyecto muy irresponsable. Ok. Hay que mirar un poco más allá, ¿no? Y era lo que se exhortaba hace algunos meses cuando se propuso el segundo retiro de los fondos de las AFP, de informarse, ¿no? De tener conocimiento sobre lo que podría pasar a largo plazo con este dinero. Y una de las cosas que los expertos recomiendan es pues no aprobar este proyecto porque desprotege a muchos jubilados del futuro, y parece que muchos no están tomando en cuenta esa postura y están pensando en el momento, ¿no? Están pensando en la situación que están atravesando y no ven más allá. Entonces se recomienda mucha pues gente también se alarma con las noticias negativas y no presta atención al otro lado, ¿no? A la otra cara de la medalla. Cuando se desató la pandemia entre febrero y marzo del año pasado, los fondos de pensiones tuvieron una caída importante, entre 10 y 20%, y esto generó una alarma entre la gente, viendo pues cómo sus ahorros perdían valor. Pero ha pasado el tiempo y todos los que conocen algo del sistema de pensiones decían que el sistema se ha recuperado de crisis anteriores, y es lo que ha pasado esta vez también. A partir del mes de abril y de mayo, los fondos de pensiones comenzaron a recuperarse de esa caída y han terminado el año mucho más arriba del nivel previo a la pandemia. Es decir, han tenido el año pasado, una rentabilidad de 10-11%, que es la que históricamente han tenido los fondos privados de pensiones. Así que no es motivo de alarma. Una cosa es que haya necesidades muy urgentes, pero esas no son de 43.000 soles, son mucho más limitadas y para un grupo más reducido de gente, no para el común de los afiliados. Claro, no es el caso de todos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Alonso. Hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.